Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Ideología de Género, la pausa del café de la mañana para que hablemos un poquito de política. Esta es la carta que el marido de Carola Goich envía a los medios de comunicación. Christian Kirk, ¿le suena? No, a mí tampoco. Bueno, es el marido de Carolina Goich, candidata a presidenta de la República en reflexión. ¿Se acuerda otro que reflexionó hace como 25 años, se fue a la montaña? Bueno, en su montaña interna está Carola Goich intentando salir de este entramado que, desde mi perspectiva, ella misma se ha metido, aunque de alguna manera las decisiones, a veces personales, responden más bien a, más allá de la voluntad de los propios personajes, de la coyuntura, del azar, de la contingencia. A veces cuando uno toma un poquito de distancia también responden a una cierta mirada más estructural, sobre todo cuando ciertos grupos, en este caso políticos, están en un fuerte proceso de descomposición que quizás hace un par de años todavía no era visible, pero que sin duda que no es una situación puntual o coyuntural, por más que algunos traten y tengan que hacerlo, obviamente son actores políticos, de tapar el sol con un dedo. Esta es la carta entonces que se llama No a los maltratadores, y que es la carta con la cual luego de este oscurísimo, de esta noche que se le vino a la democracia cristiana, o aparte de ella, el día sábado luego de la Junta, ¿cierto? Con más de 700 dirigentes dirimiendo y aprobando la lista parlamentaria, que finalmente es lo que genera este impasse, una profecía autocumplida. Se sabía ya hace algunas semanas que no iba a ser capaz Carolina Goich de a partir de una arbitrariedad, podríamos decir, definir quién iba o quién no iba en la lista parlamentaria. Arbitrariedad no por lo grave de la acusación que se hace contra el diputado Rincón respecto a violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar, como tanto nos gusta decir, violencia contra la mujer, sino porque en el entramado de redes y de cómo opera la política, nadie me va a decir que la política es una cosa blanca, prístina, y que efectivamente es el diputado Rincón el único depositario de todos los males. La manera en que esto se configura lo demuestra. Pero la carta, esta carta, solo comentarles algunas frases. Esta es de las cartas que uno con los adjetivos puede entender de qué se trata. Dice varias cosas, pero por ejemplo habla que ella tiene que dignificar la política por podría que ésta esté. Son pocos los valientes, los y las valientes, que se atreven a desafiar las malolientes mafias internas de los partidos. Habla más adelante, menciona la maloliente cúpula democrática cristiana, da un giro medieval. Yo los emplazo, dice el marido de Carolina Goich, y como las cosas son con nombre y apellido, usted, señor diputado Juan Moreno Cornejo, Gabriel Silver, Matías Walker, Fuad Chaín, por nombrar algunos, que expliquen sus razones para defender la violencia hacia las mujeres. Más adelante, ya en el cierre de la carta, plantea: cuentas conmigo muchos más que te defenderemos de estas hienas, un bicho terrible. La única forma de limpiar la casa es barriendo desde dentro de ella y sacar la basura que tan mal olor expele en Alameda 1460, que es la sede de la democracia cristiana, acá en Santiago. Dice: Carolina no está sola y yo tengo domicilio conocido. Firma Cristian Kirk Miranda, esposo de Carolina Goich. Atención con eso, que ya algunos medios lo señalaban, lo firma como esposo de Carolina Goich, efectivamente para hacer de manera evidente, nítida, que se trata justamente de él y no de un militante demócrata cristiano cualquiera. Dice el dicho: confesión de parte, relevo de prueba. No sé si es necesario algo más que la actualmente candidata presidencial de Democracia Cristiana, su esposo, es decir, su núcleo íntimo, duro, que más íntimo, digamos, que tu compañero, que tu pareja, que además ella ha puesto en valor a lo largo de esta mini campaña, señale lo que está señalando, digamos. No pudiéramos entender que efectivamente esto es solo una arrancada de tarrón, que probablemente haya también azar en estos hechos. A confesión de parte, relevo de pruebas, la DC está fuera de control. La DC está muy mal, la democracia cristiana está en uno, yo creo, de sus peores momentos históricos, porque además en general en todas las crisis, incluso si uno analiza desde que surge el gobierno de la nueva mayoría, con múltiples crisis, con los cambios en el gabinete, con la salida, con la entrada de Burgos, ¿cierto?, en escena, y que se constituye prácticamente en un líder de todo lo que no quería el discurso oficial de Michelle Bachelet, siendo su ministro del Interior, y que finalmente sale
en un gesto de intento, digamos, de dignidad y de justamente erigirse como el articulador, el controlador de quienes están ya desesperados cada vez más por darle fin a la nueva mayoría y por volver a esta anhelada, gloriosa y calentita concertación. Ya ni ellos están en control. Todo este diseño y que yo creo que efectivamente muchas risas, muchas alegrías le ha provocado a las Mariana Elwin, a los Gutenberg Martínez, a los Jorge Burgos, este último año que fraguaron finalmente incluso con el ejercicio mejor. Ni siquiera tuvieron que sacar a alguien de sus filas, alguien que fuera un nítido representante del pensamiento conservador para hacer esta verdadera mexicana de quitarle poder y capacidad de articulación a la nueva mayoría y que está ahora a 4 meses de las elecciones aún incapacitado por un voto de sacar adelante proyectos mínimos, si hablamos de medieval, como son, por ejemplo, el tema del aborto en 3 causales. Entonces, esta alegría que ellos han tenido, hicieron, como digo, esta mexicana, y no fue necesario ni siquiera que pusieran a alguien de sus filas, sino que pusieron a Carolina Goich. Y bueno, ahí también tenemos que ver el rol que cumple Goich en este asunto, porque Carolina Goich ha sido siempre, digamos, en su corta vida política, como diputada primero y como senadora después, no representante, pero una más, digamos, de los lotes, no vamos a decir chascones, pero claramente no conservadores, cercana a los colorines en su minuto, con una agenda bastante más progresista que otros, y de hecho por ello se entendía y siempre se vio como una de las buenas amigas que tenía la presidenta Bachelet en la democracia cristiana. Entonces, hacen esta jugada, pero la verdad es que ahora se les ha ido cayendo. Pero no gana nadie. Esta es una pelea en la democracia cristiana en que claramente no gana nadie. Ni los sectores conservadores, que tenían todo, como digo, para hacer esta mexicana, pero tampoco otros sectores que salgan. No vamos a decir que el triunfo, porque es un triunfo, el de Ricardo Rincón o de su hermana Jimena, que fue la gran articuladora de este proceso, sea en realidad el triunfo de algún sector, de alguna unidad política, ideológica. No, es salvar los cupos. Es un periodo de profunda descomposición de la democracia cristiana, de otros sectores también, pero estamos hablando de ello. Es salvar los cupos para efectivamente afincarse, instalarse en el Parlamento, que pareciera ser, probablemente, podría ser el único lugar en Chile para el mundo político, para la clase política, con un poquito, digamos, de abrigo, con algunas frazadas para taparse, en lo que podría ser 4 o quizás 8 años de mucho frío, con un eventual triunfo de Piñera en la presidencial. Está la DC fuera de control, y la verdad que cuesta avisorar. Hace un par de días atrás, antes de la Junta, conspicuos dirigentes te lo decían, ni siquiera sin que los apuraran mucho, de la democracia cristiana, que estaba todo listo para que se bajara la Carola Goich. Se daba por hecho, y esto podría ser el inicio de su bajada en las próximas horas. Aunque hay que matizar eso, puede que finalmente el desencadenamiento de los hechos haga que se mantenga ya con ninguna posibilidad en la presidencial, sino que solamente para seguir, tal como dice esta carta, tratando de barrer las heces, las ratas, el olor de pudredumbre de Alameda 1460. Quizás se enfrascan todos sencillamente en una batalla cual cisma de la Iglesia Católica. Quizás llegamos al periodo de la reforma y la contrarreforma en la democracia cristiana, y quizás efectivamente se instala una pelea de antología donde la presidencial y las candidaturas parlamentarias, más allá de pensar en Chile y su destino, sencillamente se ponen a pensar de cómo se configura y quién se queda con la mesa, con la silla principal en la mesa de los accionistas, quién se queda con la presidencia del directorio en la democracia cristiana Sociedad Anónimo. Pero hay que decir una cosa, y permítanme hablar muy sucintamente sobre el liderazgo de Carolina Goich. El liderazgo de Carolina Goich. 3 cosas al respecto, solo 3, para ir cerrando esta primera emisión con ustedes. Primero, ¿dónde surge Carolina Goich? ¿Qué es esto de una candidata presidencial? ¿Cuál es el recorrido de Carolina Goich? Los hechos están acá a la vuelta de la esquina. Carolina Goich era una senadora muy simpática, interesante, planteaba cosas, cercana a la presidenta. Yo no sé si alguien, más allá de su círculo cercano, me imagino, sabía qué opinaba Carolina Goich hace 1 o 2 años atrás. Ella llega a la presidencia del Partido Demócrata Cristiano sencillamente por un autogol más de aquellos políticos que durante los últimos 20-25 años tuvieron poca prolijidad para cosas tan básicas como el financiamiento partidario. Me refiero a Jorge Pizarro, que siendo él electo presidente de la democracia cristiana, tuvo que renunciar sometido a una presión mediática interna, digamos, a todo nivel.
y por eso asume Carolina Goich, sin que estuviera ni siquiera en el escenario, porque el otro que estaba, que era su vicepresidente, era Fuad Chahín, que decide renunciar a la vicepresidencia. En fin, llega en ese contexto Carolina Goich así como, bueno, momentos de crisis, está bien, que venga el cabro más simpático, que se haga cargo de la fiesta, que está un poco fome. Y fue en ese contexto en que un hecho absolutamente sobrevalorado, como fue su discurso, que ahora intentan ya tratar de burlar la capacidad de la historia y tratar de ponerlo con letras doradas, es el discurso que hace Carolina Goich en el funeral de Estado del expresidente Patricio Aylwin. A mí me van a perdonar, y disculpen a algunos que les gusta ver la política como algo un poco más decoroso, un poco más elegante, pero hacer un buen discurso en un funeral de Estado, además un funeral de un hombre de la estatura histórica, le guste o no le guste, de Patricio Aylwin, a mí no me parece algo especialmente sofisticado. Si a mí me invitan, a cualquiera de nosotros, a los nadie, nos invitan a hacer un discurso en una posición interesante, no sé, en algún funeral de Estado, es probable que, incluso sin asesores o seamos capaces de estructurar y de escriturar y de decir y enunciar un par de ideas con mucho contenido, con mucha fuerza, en un contexto emotivo que no lo pone el liderazgo, que lo pone la situación histórica. Está Patricio Aylwin, tremendo actor político de Chile, en su última despedida. Entonces, claro, eso pasa cuando efectivamente los liderazgos en política se inventan. Eso no implica que el liderazgo de Goich o otros políticos no sirva para nada, pero tiene que ver con que yo creo que se han perdido las formas, y perdonen este comentario casi de viejo, se han perdido las formas en cómo se van construyendo los liderazgos. Y a mí me pasó en ese minuto, y lo comparto de manera un poco socarrona ahora, pensar mucho en una metáfora, una imagen que se me viene a la mente y que tiene que ver con estos productores musicales, tanto en Chile como en el extranjero, como la industria musical, estos productores que se vanaglorian de inventar productos. Y así como hace, no sé, 20 años atrás inventaron las Spice Girls, y efectivamente buscaron a una que fuera la deportista, otra la intelectual, otra la sexy, etc. Eso pasa. En Chile, para los más, no sé, noventero, musicalizado, la dupla de Coco Stambuk, de Stambuk y el otro chico, yo no me acuerdo, que inventaron grupos como la Supernova, etc. Me parece fantástico. Bueno, la política cada vez se parece más a eso. Es, de alguna manera, si es por hablar de dictadura, la dictadura de la técnica, de los asesores, de los coaching, que efectivamente buscan inventar liderazgo a partir de ver ciertas habilidades, obviamente ciertas competencias, y luego transformarlas y construirles un relato como si nada. Y así hemos visto como en los últimos años emergen y caen liderazgos así, como si nada. House of Cards, como siempre, puede ser un buen lugar donde ir a buscar algo de esto que estamos hablando. El segundo término, el tema de Goich, no olvidar que el liderazgo en el cual se basaba, el liderazgo que hasta el día de hoy tiene Carolina Goich como candidata presidencial, se basa en una gran tradición. El que a hierro mata, a matraca cae, decía un dicho por ahí. No es el dicho original, pero fue cambiado en la tradición de la izquierda de los 80. La gran tradición, Carolina Goich, la defensora, la espadachina, la cercana, la amigui de Michelle Bachelet en la democracia cristiana. ¿Se recuerdan todavía cuando uno veía los titulares, cuando asume Goich en la presidencia? Se suma Isabel Allende, que estaba en la presidencia del Partido Socialista. La imagen idílica, mujeres a cargo de los dos partidos más fuertes de la nueva mayoría, apoyando a la presidenta. Extraordinario. ¿Qué quedó de eso? ¿Qué quedó? Y eso es una pregunta que me imagino que en algún minuto, no ahora, en algún minuto, de manera muy íntima, conversándolo con la almohada, se tendrá que hacer Carolina Goich de cómo fue, probablemente por este colmillo, por esta oportunidad, por esta seducción quizás imposible, esta seducción imposible, decirle que no, esta propuesta indecente de, siendo ella una mujer con características cercanas al proyecto integrador de la nueva mayoría, terminar siendo finalmente la representante de los cuervos conservadores, de los factotum, de los poderosos del ala conservadores, de los Gutenberg Martínez, de las Mariana Aylwin.
termina siendo ella finalmente su candidata, y eso da paso a esta gran tradición que le acomete a Bachelet. Es innegable, el que quiera tapar el sol con el dedo puede hacerlo, pero es algo, un dato de la causa. Y finalmente, como tercer elemento de este liderazgo, es algo que a mí me va, yo creo que ahí todavía hay que ver los sucesos de las próximas semanas y meses para en algún minuto entender, y si alguien por ahí lo entiende, mándenos un correo y lo publicamos como columna aquí en noestoyencalama.cl, porque a mí me cuesta todavía entender en qué minuto, ¿no? Fue solamente ella, algún asesor se lo dijo, en qué minuto ella toma la decisión absurda, pero irracional, de transformar la pelea con Ricardo Rincón, y esta cosa que me parece correcta, que efectivamente alguien que está acusado y que hay pruebas suficientes, no solamente a nivel legal, sino como reproche ético, de haber ejercido violencia contra la mujer, que no puede ser candidato. Pero ¿en qué minuto Carolina Goich, que no es militante de un partido de izquierda, ni organización feminista, sino de la democracia cristiana, con todo respeto, transforma y se pone y se juega su incipiente, precario, pero bueno, capital político al fin, como candidata a presidenta de la República, mal que mal, algún mérito tiene ella y su entorno, en que fueron capaces de hacer algo que nunca antes se había hecho, que era partir la concertación, la nueva mayoría, y llegar a primera vuelta con dos candidatos. O sea, podemos dar un cierto mérito a que al menos hubo, no sé si convicción, pero al menos fuerza y capacidad para echar adelante algo que hace un año y medio era casi imposible de prever, llegar a primera vuelta unidos con el resto de los partidos. ¿En qué minuto transforma esta situación con Ricardo Rincón, lo transforma en su leitmotiv para definir si va o no va, se mantiene o no se mantiene en la carrera presidencial? Han sido errores tras errores, y que la verdad, yo insisto, me parece dudo, derechamente dudo, porque si es por leitmotiv, si es por la sanidad de la política, perdóname, pero ha pasado bastante colado, aunque igual se ha mencionado. ¿Por qué, por ejemplo, dar esa batalla frontal contra la candidatura de Ricardo Rincón y no, por ejemplo, contra otra candidatura a diputada de la exdirectora del Sename, Marcela Labraña, que tampoco sé cuántas responsabilidades carga en realidad en estas responsabilidades administrativas como directora del Sename, pero que sale en el peor momento y sale también, recordémoslo, por una frase que hasta el día de hoy suena realmente no desafortunada, sino derechamente violenta, cuando en sus primeras declaraciones señala que la niña Lisette, que murió, tal como se ha ido demostrando, prácticamente por tortura de quienes la cuidaban, señala a Marcela Labraña muy campante que la niña Lisette murió de pena. Bueno, esa persona, esa directora del Sename, no digo que sea la peor de todos, ni mucho menos, pero que uno podría entender que, bueno, a nivel político, una frase como esa y una gestión muy desafortunada como la que tuvo, con muchas acusaciones de asociaciones de funcionarios, en fin, y de funcionarios de distintos rangos a nivel nacional del Sename, sea hoy en día una candidata a diputada que está en todas las fotos con Carolina Goich, que es parte del círculo íntimo de sus candidatos parlamentarios. Entonces, cuando en realidad el tema fundamental y una carta de esa dureza tiene que ver solo con la situación de Ricardo Rincón, no sé cuál fue el juego que quiso jugar Carolina Goich, y eso es lo que más me hace dudar. Lo que sí tengo claro es que la falta de muñeca política, de sensibilidad y de capacidad en definitiva le ha pasado la cuenta, y seguramente lo que tendremos en las próximas semanas va a ser la conclusión de aquello, ojo, una en su posible bajada como candidata presidencial, que podría ser lo más obvio, y lo otro, que es el segundo camino, es retomar la candidatura presidencial, pero ya no para en realidad disputar la presidencia, sino solamente para desenvainar la espada y erigirse en una pelea interna de insospechadas consecuencias al interior de la DC. Solo termino diciendo lo siguiente: si el leitmotiv, como hemos dicho, era esta mirada a favor de las mujeres, siempre se caen en los detalles, porque enarbolar posiciones de defensa de la violencia contra la mujer exige también unas ciertas miradas ideológicas, como tener ciertas cercanías con el feminismo, y que, como bien sabemos ustedes y nosotros, los feministas, el feminismo no se trata de que las mujeres son tan lindas, son sensibles, así que debemos dar oportunidades. De hecho, justamente se trata de anular aquellos condicionamientos tan asentados en el sentido común
de estas sociedades patriarcales en las cuales vivimos. Entonces cuando yo veo esta parte de esta operación política con la carta de su marido que termina, Carolina no está sola, y yo tengo domicilio conocido, yo creo que derechamente no han entendido nada, porque justamente se trata de que entre las crisis y las situaciones, las mujeres tienen la capacidad de liderazgo de cualquier tipo, político en este caso, para enfrentar, no sé si sola, pero no necesariamente con su marido que las cuide por detrás. Nuevamente se pisan la cola cuando intentan incluso dar lecciones de feminismo. Sería todo, nos encontramos mañana en Ideología de Género acá en No Estoy en Calama.cl. Chao.